Y mitosis, célula sexual. Entonces, ya, meiosis van a ser antes, tómenlo así. Meiosis va a ocurrir precigótico y mitosis postótico, para que lo relacionen con lo que van a hacer sus tareas. ¿Ya? Meiosis precigótico y mitosis postótico. Este paciente, esta de acá significa que es mujer, ¿ves? Y esto, varón. Estamos hablando de cromosomas totales, no estamos hablando de somáticos ni sexuales, estamos hablando todo el característico, todos los cromosomas. Entonces, hay división en la meiosis de una célula, las 4 células haploides, o sea, solamente un par de cromosomas de cada número. Eso significa haploide, por eso hay una N. Lo mismo pasa en el varón, porque no hay ninguna normalidad, o sea, está todo normal. Al momento de fecundar, se unen los dos, el par de cromosomas, y forma una célula diploide. Nosotros somos diploides. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, luego de eso ocurre la mitosis. En la mitosis de una célula da origen 4 células diploides. Entonces, verifiquen, cada célula es diploide. Eso significa que la persona es normal, tiene un cromosoma normal. Todos nosotros somos diploides. Y pone, entonces, ¿cómo se resumía todo el cariotipo? Se resumía 46 XY, es varón, y pone normal. O 46 XX, es mujer, y pone normal. Esto es lo que ocurre en nosotros, estamos normales. Ahora, ¿qué pasa si hay una normalidad? Cuando hay alguna división que no ha ocurrido correctamente, ya hablamos de no división. Precigótica antes del cigoto y poscigótica. Vamos a hablar precigótica, pero de un cromosoma 21. Este cromosoma 21 es somático o sexual. Somático. Entonces, por lo tanto, vamos a representar solamente todas las cromosomas como este. ¿Ya? Comienza la mujer, empieza con una célula normal, diploide, pero al momento de hacer la división, no se divide correcto, por eso dice no división. No se divide correcto y los dos pares de cromosomas, todo el característico, todos los cromosomas se van a una sola célula. Ahí ya hay una normalidad. Y en la otra célula queda sin nada. Luego sigue la división. Estos al final van a quedar con 2 células diploides. ¿Qué dijimos en la meiosis? Me dan células haploides. Entonces ahí ya hay una normalidad. Aquí quedan 2 células diploides y donde no había ni un cromosoma se siguió dividiendo. Sin cromosoma. ¿Qué pasó en el varón? En el varón todo normal. Aquí el error es en la mamá, en los óvulos de la mamá. El espermatozoide está haploide, está normal. ¿Qué pasa si el cigoto, por alguna probabilidad, ya han visto probabilidades acá? ¿O no? Sí. ¿Ya? Por algún motivo que haya sido este óvulo diploide que haya fecundado con un esperma haploide, ¿qué significa que tendría este paciente? 3 pares de cromosomas en el cromosoma 21. Solamente nos estamos basando en el 21. Olvídense de lo demás. Entonces, va a haber 2 aquí y la unión del esperma con 1, 3 pares de cromosomas en el cromosoma 21. ¿Y qué anomalía se llama cuando hay 3 pares de cromosomas en el cromosoma 21? Síndrome de Down. Entonces, ponen trisomía del 21, el cariotipo 47XX si es mujer, y si es varón, 47XY. Cuando estamos hablando de cromosomas somáticos, no sexuales, somáticos, hay que representar el signo más y en dónde ocurrió esa anomalía. Entonces yo pongo 47
XY, si es varón, o XX, más 21, porque ocurrió la anormalidad en el cromosoma 21. Y así lo resuelvo. Ahora, ¿qué pasa si el espermatozoide va y fecunda un óvulo que no tiene ningún cromosoma? Como en este caso no tiene ningún cromosoma, y fecunda con un esperma. Sería una célula ploide. O sea, solo habría un cromosoma en el par 21. Y eso no es viable con la vida. Entonces el bebé no nace, va a morir. ¿Ya? Entonces pone no es viable. En la parte de abajo resumimos. Todo esto lo que les mostré es una no división materna, porque después el óvulo de la mamá que hubo el error, en el óvulo de la mamá, y de la primera división. La primera división ya hubo el error. Si hubiera sido más abajo, sería la segunda división. ¿Ya? Entonces, otra vez, todo esto es una no división materna, porque ocurrió en la mamá, y en la primera división. Fue la primera división, no la segunda. Si fuera acá abajo, sería una división. Otro ejemplo, pero ya de una poscigótica, después de la formación del cigoto. Todo era normal, todo está normal. Está la célula ploide de la mamá, la célula ploide del papá, se une y se forma, este paciente es varón. Es varón haploide, es normal. Hasta ahí. Mientras se formó el cigoto, no es normal. Luego ocurre la mitosis o meiosis. La mitosis. La mitosis, porque estamos en postcigótico. Mitosis. Entonces, la primera división normal, las células se dividen por sus cromosomas sexuales y cada una, pero en la segunda división ocurre algo. Una de las células se va los dos pares de cromosomas y la Y en la otra solamente queda la Y. O sea, su X aquí que le pertenecía se fue a la otra Y. Por error de división. Por eso es no división. Ahora, como tienen células normales, yo tengo que tener cariotipo con patología normal, o sea, con una patología. Entonces, 46 y 46 y 10. Pero yo tengo otras células que sí hay esta anomalía. Entonces, coloco y encuentro un cariotipo con esta anomalía en el cromosoma sexual. Y sería trisomía 47 XY. ¿Qué anomalía sería? Síndrome de Klinefelter. Como es una división poscigótica, yo lo tengo que representar con los dos cariotipos. 46XY, que es normal, porque hay células normales, y 47XY, que es anormal, porque sí encontramos anomalías en algunas células. Entonces yo pongo síndrome de Klinefelter en varón. Estos pacientes que se dan su anomalía por no división poscigótica son aquellos que no se nota mucho su anomalía. No sé si han visto personas con síndrome de Down que parece que no lo tuvieran. Es porque se hizo la anomalía por una no división poscigótica. Porque tiene células normales, entonces va a parecer como nosotros, pero en algunas partes de su cuerpo tiene esa célula anormal, quizás la nariz o los ojitos. Lo único diferente de nosotros, nuestros ojitos son más
Haploide. No es haploide. Esta es haploide, esta es diploide. Ya, no tiene nada, no son materiales. Y aquí sería trisomía. Y ustedes ya me dicen qué clase de trisomía. Hay varias trisomías. ¿O qué clase de aploidía? ¿Ya? O si pasa estos dos, es normal o no tiene anomalía. Lo mismo con esto. Van a ser ya con el cromosoma número 13. Me van a decir qué pasa si se forma este óvulo o se une con este espermatozoide. Igual acá, este con este espermatozoide. Lo coloco, la trisomía y la patología. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, lo que ustedes vean. Lo mismo acá. Esto ya es cromosomas sexuales. Por eso represento XX. ¿Ya? Cromosomas sexuales. Solamente de los cromosomas sexuales. Olvídense de los demás cromosomas. ¿Ya? Ahora, una pregunta les voy a hacer. Una mamá puede iniciar una célula con XY. La mamá puede tener un óvulo con cromosomas sexuales XY. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de cromosoma sexual tiene la mamá o la mujer? XX. Entonces nunca va a poder tener un óvulo con cromosoma sexual XY. Jamás. Siempre X. La X. Pero el varón sí. Puede tener una célula con X o con Y. ¿Ya? Hagan esto en una hojita cuadriculada, lo que ustedes gusten. Y este informe es el laboratorio número 8. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Identificar las diferentes divisiones presigóticas y postigóticas. Identificar las patologías o anomalías que pueden